Bueno, en la clase de hoy vamos a hablar un poco del régimen jurídico de la organización administrativa. Cuando nos referimos a formas históricas de organización del Estado, se suele citar como ejemplo un hipotético hombre de las cavernas, que representaba la primera configuración del Estado-sociedad perfecta en la que el jefe de la tribu o del grupo, desde el punto de vista meramente material, administraba, juzgaba y legislaba, y esto lo hacía porque debía organizar las actividades del grupo que se encontraba sometido a su conducción, es decir, a su poder de organización. Administraba, juzgaba, legislaba espontáneamente al organizar las actividades y la vida del grupo. Por ello, aquel personaje primitivo era el Estado, es decir, hacía en esencia lo mismo que hace el Estado moderno y que hizo el Estado en cualquiera de sus etapas históricas. Así podemos afirmar, con un grado de aproximación al régimen jurídico de la organización administrativa, que el Estado, a la vez que fue desarrollando la emanación natural de seres humanos organizados en sociedad política, es el centro o poder organizador de esa forma especial de asociación humana. Desde este punto de vista, ni uno ni la una ni la otra, ni el Estado ni la organización, se anteceden recíprocamente. Al nacer la organización política, nace el Estado. En ese mismo instante, el impulso organizador se radica en ese centro o núcleo de la organización. Esto es sobre el sentido que le otorgamos a los términos Estado y centro de poder dentro de la teoría de la organización. Corresponde aclarar, sin embargo, que el fenómeno o hecho material de la organización no es una característica exclusiva de la sociedad política, sino que es una manifestación natural de gran parte de las agrupaciones humanas. Toda asociación que pretenda tener perdurabilidad, es decir, una especial y debida disposición de medios materiales con los que la asociación cuenta, se encuentra racionalmente dirigida para el servicio de la finalidad buscada por sus integrantes a raíz de aquella unión de esfuerzos. En consecuencia, la disposición, podemos definir a la organización como la disposición racional de determinados medios materiales y personales al servicio de una finalidad común a sus miembros. Ahora bien, cuando el accionar del grupo no se agota en el beneficio de sus miembros, sino que trasciende hacia el exterior con efectos jurídicos sobre otros, sobre terceros, es relevante el marco jurídico en el que se enmarca. La comunidad política es en realidad un conjunto de organizaciones unidas en una organización mayor, subsidiariamente unificadora, que se rige por determinadas normas. Existen diversas categorías de ordenamiento que conviven en lo que podemos llamar ordenamiento general o global, es decir, el formado por la voluntad de un grupo humano que decide convertirse en el pueblo de una nación. Dentro de este ordenamiento global se puede establecer una primera clasificación en dos grandes grupos. Uno, el ordenamiento estatal o público, que a su vez puede ser plural, lo que se advierte en federales como el nuestro, y el ordenamiento social o privado, compuesto por agrupaciones con trascendencia jurídica que integran junto con los demás sujetos el entramado de la vida social. Cuanto mayor es la trascendencia jurídica o importancia social del ordenamiento, mayor va a ser la complejidad de la organización. Como habíamos dicho, la organización es la disposición racional de medios para lograr un resultado de manera eficaz y eficiente. La organización es un momento de la administración. Tal es así que se definió como un instrumento básico mediante el cual se mantiene en funciones el proceso administrativo y responde a criterios comunes, tanto para el ámbito público como privado. No hay que olvidarse que en el caso de la administración pública se encuentra especificada por la naturaleza eminentemente política. Ahora bien, las primeras aproximaciones de organización fueron diseñadas para funcionar mecánicamente al servicio de un todo, una concepción que fue desarrollada y aprovechada por la parte del sistema de producción de Henry Ford en el modelo de línea de cadena de montaje, en el cual estos principios fueron luego aplicados a la administración, como son la división del trabajo y especialización, que se reflejan en la estructura organizativa claramente, la unidad de mando y la centralización de la toma de decisiones, la autoridad en un sentido único, es decir, ejercida de arriba hacia abajo a través de una línea jerárquica. Jerarquía es un tema que vamos a hablar a continuación, y el control según los niveles de división de esa estructura. Ahora bien, el modelo administrativo en sentido más restringido fue desarrollado por un sociólogo alemán, Weber, como se pronuncia, que comprobó que el resultado de las
reflexiones que hizo para la construcción de un modelo teórico no estaba dirigido al fenómeno productivo fabril como en los anteriores, sino especialmente un modelo administrativo en sentido restringido, serviciar a la fase productiva propiamente dicha de la administración. Y lo caracterizó de la siguiente forma: división del trabajo o distribución de competencias, estructura jerárquica, la regulación o previa definición por reglas o normas de los modos y contenidos del trabajo a realizar, la impersonalidad en las relaciones internas y la selección sobre la base de la competencia a los efectos del ingreso en el empleo. Es sabido que la Constitución organiza los poderes, órganos fundamentales y de mayor jerarquía del Estado, y lo hace en una perspectiva funcional, es decir, en una relación que existe entre el órgano, su competencia y el procedimiento establecido para ejercerlo. Por eso la Constitución identifica al órgano, establece el origen, modo de designación de las personas físicas que lo hacen actuar, su conformación básica, delimita su competencia y describe el procedimiento al que debe someterse. Ahora bien, hablamos de la jerarquía, que es la jerarquía dentro de lo que es la organización de los poderes. Tanto este concepto que vamos a desarrollar como el de competencia son fundamentales. La jerarquía es el modo de la relación jurídica interna entre los órganos estatales. Es decir, el Estado, como sabemos, está estructurado por órganos que están ubicados en distintos niveles o grados en posiciones relativas de poder y de modo piramidal, en cuya cúspide se encuentra, como vieron en la clase anterior, el presidente como responsable político de la administración. La primera característica de la jerarquía es que se trata de una relación entre órganos internos de un mismo ente administrativo y no entre distintos sujetos administrativos. Se distingue así el poder jerárquico del control administrativo, que también se llama tutela administrativa. Esta tutela administrativa se da entre sujetos de la administración, mientras que lo que es el control jerárquico se da entre órganos de un mismo sujeto. Este modo de poder jerárquico funciona cuando hay centralización, desconcentración o delegación, y el control administrativo únicamente cuando existe descentralización. Existen grados o categorías superiores e inferiores, de modo que un órgano está ubicado en un cierto orden de la escala jerárquica o escalafón burocrático, que está por debajo de unos, pero por encima de otros. El superior jerárquico debe dirigir, ordenar, controlar al inferior. Y el órgano superior, a su vez, también ejerce un conjunto de competencias propias, y además todas las competencias del órgano inmediato inferior y así sucesivamente. Cabe aclarar que este principio jerárquico es propio del modelo de organización del Poder Ejecutivo, pero no así de los otros poderes del Estado, Poder Judicial, Legislativo y Ministerio Público. En su caso, solo sería aplicable de modo residual o excepcional según el marco jurídico vigente respecto de ciertas estructuras de los demás poderes. Ahora bien, va a existir relación jerárquica siempre que haya superioridad de grado en la línea de competencia y al mismo tiempo, y siempre que exista igual competencia en razón de la materia entre el órgano superior y el órgano inferior. Esta es la clásica organización administrativa lineal con una dirección en estricta línea jerárquica directa. La jerarquía supone una identidad de competencias materiales y superioridad de unos sobre otros en razón de intereses públicos específicos de cada órgano. Si bien el modo de relación entre los órganos es básicamente el nexo jerárquico, no es así cuando los órganos tienen funciones materialmente diferentes. A su vez, en el Estado central, los descentralizados, no existe un vínculo jerárquico, sino simplemente un nexo de control que, como ya habíamos hablado, se llama tutela administrativa de manera habitual. En síntesis, el poder jerárquico entonces supone ordenar conductas del inferior, coordinarlas y controlarlas. Mientras que el poder jerárquico abarca esta totalidad de actividades del inferior, el control administrativo del poder ejecutivo sobre los entes descentralizados solo abarca esta parte de su actividad. Se manifiesta, por ejemplo, cuando hay un control de legitimidad de la actuación del inferior. El contralor administrativo permite revisar únicamente la legitimidad de la acción de este ente descentralizado. Y en los casos de empresas o sociedades, el control de sus actos se va a limitar a los que no sean inherentes a la actividad privada que desarrolla. Ahora bien, el segundo concepto a desarrollar es la competencia. La competencia se puede entender como el conjunto de poderes, facultades y atribuciones que el ordenamiento jurídico otorga a un ente u órgano del Estado. Esta es una definición conforme a una doctrina
utiliza el término en sentido genérico, a comprender esta definición no solo la aptitud legal de obrar de los órganos, sino también de los entes. Hay otras orientaciones que entienden como un círculo de atribuciones de un órgano en relación con los demás. Acá se emplea la palabra capacidad para referirse a los fines de las personas y excluye el uso del término competencia. Ahora, en una visión procesal,ista se define como la medida de la potestad atribuida por el ordenamiento jurídico a un órgano o ente. En este sentido, en la doctrina del derecho administrativo suele afirmarse que la competencia se distingue de la capacidad del derecho privado por constituir la excepción a la regla, que es la incompetencia. Estas definiciones permiten advertir que hay una vinculación entre competencia y poder, que habilita a considerar la competencia como un conjunto de facultades, poderes y atribuciones que, conferidas por el ordenamiento jurídico a los órganos estatales y entes estatales, determina el alcance material, territorial, de grado o temporal de la potestad asignada al órgano o ente de que se trate. También es sabida que la competencia es la aptitud o idoneidad para el desempeño de una tarea o función o la concurrencia de actividades para el logro de un fin. Como ya habíamos dicho, se distingue de la capacidad en el derecho privado. Se puede considerar a la competencia como un principio general del derecho y como un principio jurídico de la organización administrativa o como un elemento esencial del acto administrativo. En nuestro país se considera normalmente el principio de la organización administrativa y como un requisito esencial del acto en razón de lo dispuesto en el artículo 7, inciso A de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Lo que parece predominar es el concepto de que la competencia de los organismos debe ser expresa. Esto es, debe resultar de una norma que atribuya esa competencia. Uno de los principios que origina la competencia es que es inderogable o improrrogable, esto es, que no puede ser renunciada ni extendida, ya sea por acuerdo entre las partes privadas o entre ellas y la administración, y solo puede surgir de la ley en sentido estricto. La potestad estatal parte a partir justamente de una norma habilitante. Esta relación entre la norma y el accionar del Estado fue denominada principio de juridicidad y considerada como una ley jurídico-teórica en virtud de la cual todas las acciones del Estado, y entre ellas las administrativas, son funciones jurídicas en el sentido de que ninguna conducta puede ser imputada a aquel sino en virtud de una norma que así lo establezca. Ahora bien, a partir de este supuesto, ¿cuál sería el criterio para establecer el alcance de la potestad atribuida a un órgano o a un ente? Hay que tener en cuenta que el texto expreso de la norma es el punto de partida, pero no es suficiente para evitar esta dinámica de la potestad, sino resiste el test de constitucionalidad realizado incluso por la propia administración. Por ejemplo, la pretensión legal de sustraer un órgano administrativo de la tutela del Poder Ejecutivo sería inconstitucional y por ende constitucionales los apoderamientos legales que ocurran o que se efectúen en ese sentido. También se debe atender no solo al texto expreso de la norma, sino además a los componentes que implícitamente se desprenden de esa norma, los cuales pueden resultar de una atribución expresa, generadora del poder expresamente implícito o determinante de la competencia implícita. En todos los supuestos, la determinación del contenido de la competencia se debe realizar sobre el principio de especialidad. Ese principio se constituye en el criterio de interpretación que permite, por un lado, explicitar a partir de atribuciones expresas los poderes implícitos que conducen a los fines del ente o el órgano estatal de que se trata, y por otro, delimitar como prohibido todo accionar que no se corresponda con ese marco, ello sin perjuicio de las provisiones que se puedan derivar de otras normas o de otros principios constitucionales, legales, no solo para proteger los derechos individuales, sino también, fundamentalmente, para preservar el interés público. Puedan acá las dimensiones del derecho administrativo, que son el interés individual y el interés público. Así, la competencia de un órgano se debe determinar sobre la base de la letra expresa de la norma, en los poderes implícitos que razonablemente se deriven de ella, y en la naturaleza o esencia del órgano o ente de que se trata. La especialidad en este enfoque no es un principio autónomo de atribución, sino un criterio de interpretación de las normas que crean el ente y el órgano, y asimismo de construcción e integración de la norma cuando esta no contempla la situación a resolver
muchas veces las normas de creación o de competencias establecen determinadas facultades de los órganos, de los cuales, bueno, obviamente se pueden derivar otras implícitas que no sean constitucionales ni vayan en contra de principio de especialidad y de juridicidad. Ahora bien, ¿cómo clasificamos a la competencia? La competencia se puede clasificar en razón de la materia. En este caso se trata del contenido, objeto del acto, según que se refiere a uno u otro asunto administrativo. Son las tareas o las actividades que el órgano puede legítimamente realizar. Cuando un acto no es listado con competencia en razón de la materia, se pueden suceder diversos casos. Incompetencia respecto de materia legislativa, cuando dictan los entes administrativos resoluciones sobre cuestiones que solo podían ser resueltas por el Congreso. Incompetencia respecto de materias judiciales, cuando la administración adopta decisiones que solo pueden ser tomadas por órganos del Poder Judicial. O incompetencia respecto de materias administrativas de otros órganos, o sea, ejercido por un órgano de atribuciones que corresponden a otros órganos de la administración pública. Esta también puede ser llamada incompetencia relativa, que se puede hablar de incompetencia absoluta. En los otros dos casos y en estos, cuando son materias administrativas de otros órganos, se llaman muchas veces como una incompetencia relativa. Luego está la competencia en razón de territorio. En razón del territorio tenemos una organización política de cada país, con las competencias nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o federales, estatales y comunales. Cuando un órgano tiene delimitada su competencia, una circunscripción territorial, no se puede exceder de ella. La incompetencia en este caso sería absoluta. Luego tenemos competencia en razón del tiempo. Es factible distinguir según la competencia sea permanente, temporaria o accidental. La competencia por regla general es permanente cuando el órgano que se trata puede ejercer en cualquier momento las atribuciones que le fueron conferidas. Pero en ciertos casos el ordenamiento jurídico otorga una facultad al órgano solo por un lapso determinado. En tal caso, la competencia se halla limitada en razón del tiempo, en la forma indicada en ese acto, y es por ende una competencia temporal. Por ejemplo, cuando el jefe de gabinete tiene que presentar al Congreso, a la Comisión Bicameral Permanente, un reglamento de un decreto de necesidad de urgencia dentro de los 10 días de suscrito o publicado. Lo mismo ocurre cuando el Ejecutivo puede declarar estado de sitio, en receso del Congreso, cuando el vicepresidente asume funciones en razón de ausencia del país del presidente, etc. A su vez, frente a la competencia permanente y competencia temporaria, estas dos se caracterizan por estar regularmente atribuidas a un órgano determinado y puede en ciertos casos encontrarse una competencia que en cuanto a su duración es puramente accidental o fugaz. Cuando, por ejemplo, una persona sorprende a otra en la comisión de un delito, puede proceder a detenerla, eligiéndose en ese momento un órgano público, desempeñando accidentalmente competencias que son propias de las fuerzas del orden, obviamente hasta que sea presente el órgano policial respectivo. Algo similar puede ocurrir en cuerpos colegiados cuyos miembros actúan en calidad de tales solamente cuando su cuerpo se reúne. Y finalmente en razón del grado, competencia en razón del grado, cabe distinguir según la competencia haya sido atribuida a los órganos máximos o haya sido distribuida en distintos órganos diferenciados de los órganos superiores. Como clasificación de la competencia en razón del grado se habla finalmente de competencia centralizada, desconcentrada y descentralizada. La competencia centralizada cuando está conferida exclusivamente a órganos centrales o superiores de un ente. Desconcentrada cuando se atribuye porciones de competencia a órganos inferiores, pero siempre dentro de la misma organización o dentro del mismo ente estatal. Y descentralizada cuando se ha atribuido a un nuevo ente separado de la administración central, dotado de personalidad jurídica propia, constituido por órganos propios que expresan la voluntad de ese ente. La diferencia fundamental entre la desconcentración y descentralización estaría dada por el otorgamiento de la personalidad jurídica de la individualidad propia que falta en el primer caso, concentración y que existe en el segundo. En cambio, la desconcentración que recibe la competencia es un órgano del mismo ente. Y dentro de esta
clasificación encontramos a la competencia también en el artículo 3 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, dice 1949, que establece literalmente que la competencia de los órganos administrativos será la que resulte, según los casos de la Constitución Nacional, de las leyes, de los reglamentos dictados en su consecuencia. Su ejercicio constituye una obligación de la autoridad o del órgano correspondiente y es improrrogable, a menos que la delegación o sustitución estuvieran expresamente autorizadas, y la ocasión será procedente a menos que una norma expresa disponga lo contrario. Dentro de este marco normativo está el artículo, se le suman a este artículo 3, el artículo 7 y el artículo 14. El artículo 7, inciso A, establece con carácter esencial que el acto administrativo sea dictado por la autoridad competente, como ya habíamos mencionado anteriormente. Y para completar este círculo normativo, el artículo 14 califica nulo de nulidad absoluta e insanable al acto administrativo emitido mediante incompetencia en razón de la materia, del territorio, del tiempo o del grado. Acá vemos como todas estas clasificaciones que fuimos viendo concluyen en la normativa. Bien. Expresamente surge el artículo 3 entonces que no hay otra opción que no ejercer la competencia, por eso la obligatoriedad. Este artículo 3 surge obligatoriedad respecto de la competencia y su carácter improrrogable. La razón de la improrrogabilidad radica en que la competencia está establecida en el interés público y en que surge una norma estatal, no de la voluntad de los administrados ni del órgano administrativo, sino que se limita a su ejercicio en los términos en que la norma respectiva lo determina. Sin embargo, la ley reconoce expresamente las excepciones a esta improrrogabilidad. Consagra estas tres excepciones, que son la delegación, la sustitución y la avocación. La delegación. La delegación es una decisión del órgano administrativo competente por la cual transfiere el ejercicio de todo o parte de su competencia a un órgano jerárquicamente inferior o sometido a tutela administrativa. Es importante diferenciar adecuadamente la delegación de la descentralización y de la desconcentración. En estas últimas, tanto en la descentralización como en la desconcentración, hay una decisión legislativa, por la cual, total o parcialmente, se quita la competencia del órgano superior y se la atribuye a un órgano o ente inferior. Mientras que en la delegación, la decisión parte del propio órgano que la lleva. En la delegación, un órgano administrativo superior que ha sido autorizado al efecto por la ley, retiene poder de decisión de delegar o no. Una segunda diferencia es que en el caso de la desconcentración y descentralización, una vez que las competencias han sido dispuestas, esta pertenece exclusivamente al inferior y el superior solo tiene facultades de supervisión propias del control administrativo, pero no puede abocarse a sus competencias. En el caso de la delegación, el órgano que recibe la competencia delegada es el que en hecho va a ejercerla, pero no le pertenece a él, sino que le pertenece al superior, que es el responsable de cómo hay que ejercer esa competencia y demás. En la desconcentración, a su vez, la responsabilidad del superior por el modo en que se ejerce la competencia, que le fue quitada, es limitada porque se reduce también su poder de control. Cuando se trata de competencia delegada, el órgano superior puede siempre y en cualquier momento retomar la competencia que confirió al órgano inferior, atribuírsela a otro órgano o ejercerla él mismo. Como ya repetimos, en el caso de la descentralizada o desconcentrada, solo tiene facultades de supervisión propias del Contralor Administrativo. Ahora bien, la competencia atribuida a un órgano solo puede modificarse o dejarse sin efecto por una norma de igual jerarquía y procedencia que aquella por la cual se le concedió esa competencia. Bien. Uno de los caracteres esenciales de esta competencia es el hecho de que haya sido establecida en interés público por una norma estatal, por lo cual la delegación no podría surgir de la voluntad del órgano titular, sino de una norma, por lo menos de igual jerarquía que la que le asignó aquella competencia. Es decir, que para la procedencia de una delegación habilitada por una norma de jerarquía inferior a la que le atribuyó la competencia debe ser expresamente habilitada. Por eso es que la subdelegación en principio es improcedente.
competente, a menos que haya estado prevista y autorizada específicamente. Sin previsión expresa que lo autorice, la subdelegación sería inválida. Otro de los casos que tenemos es la delegación sucesiva. En este caso, no sería un supuesto real de delegación de competencia como venimos expresando. El órgano delegado tiene limitadas sus facultades a la firma de actos que el delegante dicta en ejercicio de la competencia a él atribuida. Asume totalmente la responsabilidad por las consecuencias que ese acto eventualmente acarrea. No cabe entonces hablar de delegación de competencia porque se mantiene dentro de la órbita del órgano. Para que la delegación de firma no implique un desplazamiento de competencia, debe estar sujeta a dos condiciones. Se debe tratar de actos producidos en serie o cantidad considerable y el objeto del acto tiene que estar reglado. Bien. Ahora vamos por la segunda excepción a la improrrogabilidad, que es la sustitución. La sustitución en el artículo 3 aparece como una excepción, obviamente, y se funda en prerrogativas de control que tiene el órgano superior sobre el inferior. Procede en supuestos de administración deficiente o abandono de funciones en que incurra el órgano sustituido. Opera sobre el funcionario en este caso y no sobre el órgano al cual se le asignó la competencia. Es una medida originada por negligencia del funcionario, incapacidad técnica para ejercicio de las funciones, y el órgano mantiene la competencia legalmente atribuida y solo se sustituye a un funcionario por otro que va a ejercer la competencia, pero dentro del mismo orden. También se afirma que en este caso la sustitución no estaría muy bien incluida como excepción a la improrrogabilidad, porque mediante ella no se modifica la competencia del órgano, sino la persona del funcionario. El órgano es indiferente al funcionario que lo integra, por lo tanto, no sería correcto tratar a la sustitución como una prórroga de competencia. Pero bueno, el régimen del artículo 3 está puesto a la par de la delegación. Por último, está la avocación. La avocación, también mencionada en este artículo, consiste en un acto por el cual el órgano administrativo, con carácter transitorio y para actos determinados, asume la competencia atribuida a otro órgano administrativo que en una relación jerárquica se encuentra en un estadio inferior. Esta definición sugiere que el desplazamiento de la competencia, en el caso de la avocación, no puede ser definitiva ni procede con carácter absoluto. El desplazamiento se produce entre órganos vinculados jerárquicamente desde el órgano inferior hacia el superior. Por no existir una relación jerárquica entre la administración central y la descentralizada, no procede la avocación entre la administración central y descentralizada. A diferencia del desplazamiento, que se opera vía delegación, la avocación procede a menos que una norma expresa disponga lo contrario. La avocación sería el proceso inverso de la delegación, o sea que el superior ejerza la competencia que les corresponde al inferior. Al igual que respecto a la delegación, se sostiene de la avocación que no es legítima salvo que la ley haya autorizado expresamente. Procede en principio la avocación y la delegación es por excepción. Una previsión expresa de la avocación podría surgir del artículo 2 de la reglamentación de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, que dispone su improcedencia en el caso de que una norma hubiera atribuido la competencia al órgano inferior con carácter exclusivo. Excluye de esta previsión de avocación al presidente de la Nación. Y por otro lado, en Doctrina se planteó que aún ante la inexistencia de la norma expresa que lo disponga, la avocación no procede en aquellos casos en los que la competencia ha sido atribuida en razón de la especialidad del órgano. Es decir, que la competencia del órgano se encuentra fundamentada en la naturaleza técnica específica. En estos casos, la atribución de funciones al inferior, fundada en razones de especialización técnica, mayor imparcialidad u otros motivos que hagan razonable entender que la intención del legislador fue que esa atribución fuera ejercida primordialmente por el inferior y no en realidad por un superior, que en cualquier momento decida abocarse al conocimiento y decisión de un asunto de la competencia inferior. Por eso es que la avocación no procedería respecto de actos de los entes descentralizados, porque en otras cuestiones la avocación presupone una relación de jerarquía que no existe entre estos órganos. Solo existe lo que ya hemos comentado, que es el control y tutela administrativa. Tampoco es procedente entonces cuando la vocación cuando el órgano inferior ejerce una competencia exclusiva. En conclusión, a la hora de afirmar que el principio general de la improrrogabilidad, el artículo 3 de la Ley Nacional de Procedimientos, admite alguna flexibilidad, tal como allí se prevé.
no se vería afectado ese principio general por la sustitución, ya como vimos, el desplazamiento no sería de la competencia sino del funcionario. Sin embargo, sí se advierte un desplazamiento de competencia en los casos de la delegación y la vocación, que si bien afecta este principio de improrrogabilidad, lo hace dentro del marco normativo. Y en el caso de la delegación, el desplazamiento de la competencia se produce por vía de excepción, es decir, cuando una norma de igual o mayor jerarquía que incluye la competencia si lo autoriza, y en el caso de la vocación por vía de principio, siempre que no lo prohibía otra norma, también de igual o mayor jerarquía que la que originariamente atribuyó la competencia. Bueno, ahora les dejo el trabajo práctico para esta clase número 3, que requiere de 2 puntos. El punto número 1, contestar en relación con los conceptos que venimos desarrollando, si puede un reglamento habilitar la delegación de una competencia atribuida por ley, fundamentar la respuesta, y 2, desarrollar en qué casos no procede la vocación.